Hola, este es el vídeo 4 de ejercicios de derivadas, del tema 12 de derivadas de matemáticas de primero de bachillerato, en el que vamos a ver ejercicios de monotonía, de máximos y mínimos. Este es el primer vídeo de esta parte porque luego haré otro. En el ejercicio 37 me pide que haya los puntos singulares de la función que veis ahí y que determine los intervalos donde crece y donde decrece. Primero resolvemos la ecuación f' de x igual a 0. f' de x es 6x cuadrado menos 6x menos 12. La igualamos a 0. Me queda x cuadrado menos x menos 2 igual a 0. Con las soluciones son menos 1 y 2. f de 1 me da 10, así que menos 1, 10 es un punto singular. Y f de 2 me da menos 17, así que 2 menos 17 es otro punto singular. Teniendo en cuenta las ramas infinitas, el límite cuando x tiende a infinito de la función es infinito y cuando tiende a menos infinito es menos infinito. Tenemos que los intervalos de menos infinito a menos 1 y 2 infinito son intervalos de crecimiento y el intervalo menos 1, 2 la función es decreciente. De hecho, me pide el valor máximo de la función que me da en el intervalo 0, 3 y en el menos 5, 3 y que haya el mínimo de cada uno de estos intervalos. Primero calculamos los puntos singulares de la función. Pues la primera derivada que me da menos 3x cuadrado más 12 la igualamos a 0 y me da x1 menos 2 y x2, 2. En el intervalo 0, 3 evaluamos f de 0 que me da 3, f de 2 que me da 19 y f de 3 que me da 12, así que el máximo se encuentra en x igual a 2 y vale 19. El mínimo se encuentra en x igual a 0 y vale 3. En el intervalo menos 5, 3 evaluamos f de menos 5 que es 68, f de menos 2 que es menos 13, f de 2 que es 19 y f de 3 que es 12. El máximo se encuentra en x igual a menos 5 y vale 68 y el mínimo se encuentra en x igual a menos 2 y vale menos 13. En el 39 me pide que haya los puntos singulares de una función y que diga si son máximos o mínimos. Hallamos las abscisas de los puntos singulares resolviendo la ecuación f' de x igual a 0, es 3x cuadrado menos 12x igual a 0 y me da dos soluciones, 0 y 4. Calculamos las ordenadas de los puntos, el f de 0 es 0, f de 4 menos 32 y los puntos singulares son 0, 0 y 4 y menos 32. Las ramas infinitas sería el límite cuando x tiende a infinito es más infinito y cuando tiende a menos infinito es menos infinito. Para saber si son máximos o mínimos hacemos la segunda derivada que sería 6x menos 12 sustituyendo el 0, f segunda de 0 me da negativo, así que sería un máximo, y f segunda de 4 me da positivo, que sería un mínimo. En el 40 me pide que haya b y c de modo que la función que veis ahí pase por no 0 y que f' de 1 sea 5. Hago f de x, escribo f de x, hago f' de x que es 3x cuadrado más 2bx. Pasa por 1, 0, así que f de 1 es 0 y f' de 1 es 5, así que 1 más b más c es 0 y 3 más 2b es 5, b vale 1 y c menos 1 menos b, así que c vale menos 2. La función sería x cubo más x cuadrado menos 2. El 41 me pide los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de una función. El dominio de la función es r menos el 2. Hago la primera derivada, hago operaciones igual a 0, me queda 4x menos x cuadrado igual a 0, así que me dan dos soluciones, 0 y 4. Estudiamos los signos de f dentro del dominio de definición, o sea que tenemos que incluir la asintosa vertical y vemos que crece de 0 a 2 y de 2 a 4 y decrece de menos infinito a 0 y de 4 a infinito. El 42 me pide que haya en cada caso los puntos singulares de la función y que determine los intervalos de crecimiento y de crecimiento. En la primera escribimos la función x cuadrado menos 8x más 3, hacemos su derivada 2x menos 8, la igualamos a 0
x valdría 4. Como f de 4 es menos 5, el punto 4 menos 5 es un punto singular. Vemos ahí en la imagen que el intervalo de crecimiento sería de 4 a infinito y de decrecimiento de menos infinito a 4. En el apartado B escribimos la función, hacemos la primera derivada, que es 12x menos 6, igualamos a 0 me da x igual a 2. En la figura, como f igual a 2 es 12, el punto 2, 12 es un punto singular, crece de menos infinito a 2 y decrece de 2 a infinito. En el apartado C escribo la función, hago la primera derivada que me da x cuadrado menos 6x, la igual a 0 y me da dos puntos, el 0 y el 6. F de 0 es 0 y f de 6 menos 36, así que 0, 0 y 6 menos 36 son puntos singulares. Los intervalos de crecimiento serían de menos infinito a 0 unión 6 infinito y de decrecimiento de 0 a 6. Seguimos en el 42, vamos en el apartado D, escribimos la función, hacemos la primera derivada que me da 3x cuadrado más 12x más 12 igual a 0 y la solución es x igual a menos 2. F de menos 2 es menos 8, así que el punto menos 2 menos 8 sería un punto singular. Vemos los intervalos de crecimiento en todo R, es creciente en todo R. En el apartado E escribimos la función, ponemos la derivada de un cociente, igualamos a 0, me queda x cuadrado menos 2x igual a 0, así que x igual a 0 y x igual a 2. F de 0 es 0 y f de 2 es 4, así que 0, 0 y 2, 4 son puntos singulares. Los intervalos de crecimiento serían de menos infinito a 0, 2 infinito, y de decrecimiento de 0 a 1 y 1, 1, 2. En el F, el dominio es todo R menos el menos 2, hacemos la primera derivada y me da siempre mayor que 0, así que no tiene puntos singulares, como siempre f' de x mayor que 0, siempre que x sea distinto de menos 2, la función no está definida en x igual a menos 2, los intervalos de crecimiento serían de menos infinito a menos 2 unión menos 2 infinito. El 43 me pide que compruebe si que las siguientes funciones no tienen puntos singulares y determine qué intervalos donde crecen y decrecen. La primera, escribimos la función, hacemos la primera derivada que es 3x cuadrado más 3, la igualamos a 0 y no tiene solución. Por tanto no tiene puntos singulares. Como f' de x es siempre mayor que 0, la función es creciente en todo R. En B, f de x igual 1 partido por x, el dominio es R menos el 0. Hacemos la primera derivada, me da menos 1 partido x cuadrado, igualamos a 0 y no tiene solución. Por tanto no tiene puntos singulares y como f' de x es menor que 0, siempre que x sea distinto de 0 y no está definida en x igual a 0, los intervalos de decrecimiento son de menos infinito a 0 unión 0 infinito. En la C, f de x igual a raíz de x, el dominio es de 0 a infinito, f' de x es 1 partido de 2 raíz de x, no tiene solución. No tiene puntos singulares, f' de x es mayor que 0 y es siempre que x sea distinto de 0, el intervalo es desde 0 a infinito. En el apartado de f de x es neperiano de x, el dominio es de 0 a infinito, f' de x es 1 partido por x que no tiene solución cuando lo igualamos a 0, por tanto no tiene puntos singulares. Como f' de x es mayor que 0 en todo el dominio de definición, el intervalo de crecimiento será 0 infinito. El 44 me pide que halle los puntos singulares de las siguientes funciones y que con la ayuda de las ramas infinitas se determine si son máximos o mínimos. En el primer caso pongo la función, hago la primera derivada que me da 3x cuadrado menos 4x más 1. Las soluciones son 1 tercio y 1. F de 1 tercio es 58 partido por 27 y f de 1 es igual a 2, así que los puntos 1 tercio, 58 partido por 27 y 1, 2 son puntos singulares. El límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es menos infinito, con lo cual 1 tercio 58 partido por 27 es un máximo, y el límite cuando x tiende a más infinito es más infinito, con lo cual 1, 2 es un mínimo. En el apartado B
f de x es 3x cuadrado menos x al cubo, la primera derivada 6x menos 3x cuadrado, así que me da de soluciones lo igual a 0, 0 y 2. F de 0 es 0, f de 2 es 4 y 0, 0 y 2, 4 son puntos singulares. Cuando el límite cuando x tiende a menos infinito es más infinito, 0, 0 es un mínimo y el límite cuando x tiende a más infinito de f de x es menos infinito y 2, 4 sería un máximo. Seguimos en el 44, en el apartado C escribimos la función, hacemos la primera derivada, me da 4x al cubo menos 16x, lo igual a 0 me dan x igual a menos 2, 0 y 2, f de menos 2 es menos 6, f de 0, 10, f de 2 menos 6, así que menos 2 menos 6, 0, 10 y 2 menos 6 son puntos singulares. El límite cuando x tiende a infinito a menos infinito la función es infinito, así que menos 2, 6 es un mínimo y 2 menos 6 es otro mínimo, porque el límite cuando x tiende a infinito la función es infinito. El punto 0,10 debe ser un máximo porque está entre dos mínimos. En el apartado D escribo la función, hago la primera derivada que es menos 12x al cubo menos 12 igual a 0, así que x vale menos 1. Como f de menos 1 es 9, el punto menos 1 es un punto singular. El límite cuando x tiende a menos infinito de la función es menos infinito, así que, y el límite cuando x tiende a infinito es menos infinito, así que menos 1 menos 9 es un máximo. Seguimos en el 44, pues con el f de x la escribimos y hacemos la primera derivada, la igualamos a 0 y me da x igual a 0, así que como f de 0 es 3, el punto 0,3 es un punto singular, el límite cuando x tiende a menos infinito es menos infinito y cuando tiende a más infinito es menos infinito, así que 0,3 es un máximo. En f escribimos la función, el dominio es r menos el 0, hacemos la primera derivada, la igualamos a 0 y mi x me da la raíz cúbica de 2. F de raíz cúbica de 2 es 3 raíz cúbica de 4, así que este punto, raíz cúbica de 2, 3 raíz cúbica de 4 es un punto singular. El límite cuando x tiende a menos infinito es menos infinito y cuando tiende a más infinito es menos infinito, así que el punto es un mínimo. El 45 me pide que indique en cada una de estas funciones los valores de f' es positiva y en los que es negativa. En el primer caso f' es positiva si x es menor que menos 1 y f' es negativa si x es mayor que menos 1. En el B, f' es mayor que 0 si x es menor que 0 y es menor que 0 si x es mayor que 0. Y en el C, f' es mayor que 0 si x pertenece al intervalo menos infinito menos 1 unión 1 infinito y f' es menor que 0 si x pertenece a menos 1 1. El 46 me pide que haya el vértice de una parábola teniendo en cuenta que es ese punto de tangente horizontal y que haya las coordenadas del vértice de una parábola cualquiera igual a x cuadrado más bx más c. En el primer caso, f' de x es 2x más 6 igual a 0, x igual a menos 3, así que el vértice sería menos 3, 2. En general, f' de x sería 2ax más b, así que x es menos b partido por 2a, que es la abscisa del vértice. F de menos b partido por 2a, si hacemos operaciones, me daría menos b cuadrado más 4ac partido por 4a. El 47 me da una parábola y que tengo que determinarla para que sea tangente en igual a 2x más 3 a 2, 1 y que pase por el punto 5 menos 2. Ponemos f de x y f' de x sería 2ax más b. Si pasa por el punto es tangente en a 2, 1, f de 2 es 1 y f' de 2 es 2. Si pasa por el punto 5 menos 2, f de 5 es menos 2, así que tenemos que 4a más 2b más c igual a 1, 4a más b igual a 2 y 25a más 5b más c igual a menos 2. Hacemos el sistema
A vale menos 1, B 6 y C menos 7, así que la función sería menos x cuadrado más 6x menos 7. En el 48 me pide el valor de x para que las tangentes de las curvas 3x cuadrado menos 2x más 5 y x cuadrado más 6x sean paralelas, y que escriba las ecuaciones de estas tangentes. Llamamos a la primera función f de x, hacemos su derivada, que es 6x menos 2, la segunda función g de x, su derivada 2x más 6, y las igualamos, me da x igual a 2. Así que para x igual a 2, f de 2 valdría 13, f' de 2 valdría 10, así que la recta sería 10x más 6. Y para g de x sería 2, g de 2 16, g' de 2 10, así que la recta sería 10x menos 4. El 49 me pide que haya B y C en la función que veo a continuación, de modo que la gráfica de f tenga tangente horizontal en x igual a menos 4, en x igual a 0 y que pase por 1, 1. Escribimos f de x, f' de x sería 3x cuadrado más 2ax más b, f' de 4 es 0, f' de 0 es 0 y como pasa por 1, 1, f de 1 es 1, así que me queda 48 menos 8a más b igual a 0, 0 más 0 más b igual a 0 y 1 más a más b más c igual a 1, así que a vale 6, b 0, c menos 6 y la función sería x cuadrado más 6x, x al cubo más 6x cuadrado menos 6. 50 me dice que la ecuación de la recta tangente a una función en un f de x en un punto de la abscisa x igual a 2 es 4x menos 3 y más 1 igual a 0, que cuál es el valor de f' de 2 y el de f de 2. Despejamos y de la ecuación de la recta tangente, que sería 4 tercios de x más 1 tercio, así que f' de 2 es la pendiente de la recta tangente en x igual a 2, es decir, que f' de 2 es 4 tercios. Como la recta tangente y la curva pasan por el punto de tangencia, f de 2 será 3. El 51 me dice que hay una función de segundo grado sabiendo que pasa por 0, 1 y que la pendiente de la recta tangente en el punto 2 menos 1 vale 0. Escribimos la función que es x cuadrado más bx más c, f' de x sería 2ax más b. Como pasa por a 2 menos 1 y ahí tienen la tangente, f de 2 es menos 1 y f' de 2 es 0. Pasa por 0, 1, así que f de 0 es 1. Queda 4a más 2b más c igual a menos 1, 4a más b igual a 0 y 0 más c igual a 1. Así que a vale 1 medio, b menos 2, c 1, así que la función sería 1 medio de x cuadrado menos 2x más 1. El 52 me dice que calcule el valor de a para que la función que veis ahí verifique que f' de 2 es 0. Escribimos la función y hacemos su primera derivada. Es un logaritmo neperiano, así que me queda el cociente en el denominador. Luego hacemos la derivada del cociente, hacemos operaciones, me queda x más 2a partido de x por x más a al cuadrado. Me dice que f' de 2 valga 0, así que igual a 0. Me queda que 2 más 2a igual a 0, así que a tiene que valer menos 1. Bien, pues este ha sido el primer vídeo de ejercicios de monotonía máximos y mínimos, el cuarto vídeo del tema 12 de derivadas de matemáticas de primero de bachillerato. Mi nombre es Mercedes López Carvajales, os dejo la dirección de mi página web, mi correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo. Bueno, espero que os haya gustado, que os haya servido y si os ha gustado, por favor, darle un like. Gracias.